Hoy vamos a tener la continuación de los temas dedicados exclusivamente a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Va a ser la cuarta parte y prácticamente es todo lo que transcurrió durante su estadía allí, que tiene que ver precisamente con lo que veis a mis espaldas. Eso y un poco más. Vamos a ello. El tema de hoy va a ser una parte de las que aún quedan por hacer, que va a ser larga, porque incluye algunos cuantos vídeos y alguno, principalmente el primero, de bastante larga duración. Y todo básicamente va a estar centrado en este momento que veis aquí, en el cual el Papa se dirigió a los representantes de la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Fue un momento realmente muy esperado por muchos, muy seguido por muchísimas partes del planeta Tierra y sobre todo, como no, de la gente católica y protestante que tenían en esta visita puestas muchas esperanzas, algunos de ellos. Otros no se lo miraron con muy buenos ojos. Pero era un momento clave y creo que ha sido un momento clave en la historia decisiva de lo que va a acontecer en este mundo en breve. Vamos a ver precisamente un vídeo en el cual se va a reflejar todo esto, los momentos en que el Papa va a llegar a ese lugar, al Congreso, donde iba a dirigirse a todos estos representantes, pero no solo eso, vamos a ver los momentos previos, cuando circula el coche, la comitiva, cuando él está entre la gente, cuando llega, cuando lo espera Joe Boehner también. Recordad que las dos personas que habéis visto, que estaban detrás del Papa mientras él daba el discurso, los dos son representantes de las cámaras, los dos son católicos, y uno de ellos se habló mucho de que si estaba muy nervioso, emocionado por la visita del Papa, que incluso lloró. La verdad es que también llevaba un resfriado tremendo, se ve en otras escenas, pero bien, yo no sé si también se emocionó, puede ser. Y veremos cómo hay una gran cantidad de aplausos durante todo el discurso del Papa. La gente ovacionándole, poniéndose en pie en numerosas ocasiones, luego hasta les vamos a mostrar el número de ocasiones en que eso aconteció, pero aún más, vamos a ver detalles después, no solo ya detalles, sino todo el discurso que el Papa hizo ya traducido directamente al español. Lo vamos a leer entero porque vale la pena y va a servir para que nos demos cuenta que todo lo que presentamos en Laudato Si ya estaba reflejado también en ese discurso que el Papa iba a hacer en el Congreso. Y dijo muchas cosas realmente importantes, muchas de ellas tenían que ver con la migración, y veremos que él se presenta también así, como un hijo de migrantes. Y vamos a ver aún muchas más cosas.
Sobre todo también un momento en el que me gustaría que os fijaseis cuando el Papa, ya recordaréis, que pidió salir precisamente a una de las partes fuera del edificio para dirigirse al público que allí estaba presente. Fue un pedido especial del Papa y era ese lugar donde precisamente enfrente, al fondo, había el famoso obelisco. Cómo no, el Papa iba a pedir eso, era lógico, cuando ya sabemos toda la connotación que eso conlleva. Y después hay la despedida, etcétera, etcétera. Vamos a ver este vídeo y creo que vale la pena que os fijéis en cada detalle. También el momento en que lo están esperando antes de que él entre a la sala del Congreso, hay momentos de mucho nerviosismo. Pensad que el vídeo es cortado, está fraccionado porque si no entero sería muy largo, pero si queréis ver las grabaciones totales, vale la pena porque veréis qué situación de nerviosismo tenían todos ante esa llegada y todo el protocolo que también hubo al respecto. Vamos entonces ya a verlo. Bien, ya hemos visto en este vídeo muchas cosas de las que os he descrito en un principio. También es cierto que había un momento cuando él termina de hablar al Congreso que pasa por una sala donde hay las grandes estatuas de los que están considerados máximos portaestandartes de la nación de Estados Unidos desde sus orígenes, y entre los cuales había precisamente la estatua de Fray Junípero Serra, del cual ya estuvimos hablando también aquí. Y él se dirige un rato hacia la estatua también, contemplándola, dándole, como no, el crédito. Y después, bien, lo típico, las despedidas y lo de siempre. Sí que es interesante ver las palabras del Papa cuando se ha dirigido hacia el obelisco y a la multitud que había allí, en los cuales pide que recen por él, pero también a los que dice que no crean, que le deseen al menos cosas buenas. Mirad una vez más qué facilidad para el ecumenismo. Da igual si uno cree en algo o no, o en lo que sea, todo tiene que ir bajo el mismo paraguas y, como no, dándole el apoyo al papado. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a ver el texto íntegro. Es largo del discurso del Papa, pero vale la pena porque veréis qué cantidad de expresiones vamos a poder destacar de aquí. Primero de todo, fue aplaudido 37 veces por los que estaban allí presentes. No son pocas, ¿eh? Señor vicepresidente, señor presidente, distinguidos miembros del Congreso, queridos amigos. Les agradezco la invitación que me han hecho a que les dirija la palabra en esta sesión conjunta del Congreso en la tierra de los libres y en la patria de los valientes. Ya empieza con unas declaraciones interesantes, porque precisamente esa tierra de los libres es lo que el Vaticano no quería que aconteciera. Por eso desde un principio estuvo minándolos para que terminaran yendo a los pies de Roma. Y algo más diremos al respecto a medida que vayamos hablando lo que el Papa dijo. Me gustaría pensar que lo han hecho porque también yo soy un hijo de este gran continente, del que todos nosotros hemos recibido tanto y con el que tenemos una responsabilidad común. Ya estamos viendo cómo empieza a unir América del Norte con América Latina. Cada hijo o hija de un país tiene una misión, una responsabilidad personal y social. La de ustedes como miembros del Congreso por medio de la actividad legislativa consiste en hacer que este país crezca como nación. Ustedes son el rostro de su pueblo, sus representantes, y están llamados a defender y custodiar la dignidad de sus conciudadanos en la búsqueda constante y exigente del bien común, pues este es el principal desvelo de la política. Vuelve ya a hablar de bien común una vez más. Todos bajo lo mismo. La sociedad política perdura si se plantea, como vocación, satisfacer las necesidades comunes favoreciendo el crecimiento de todos sus miembros, especialmente de los que están en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo. Como no, esto nos vuelve a llevar a Laudato Si, forma parte de esa encíclica del Papa. La actividad legislativa siempre está basada en la atención al pueblo. A eso han sido invitados, llamados, convocados por las urnas. Se trata de una tarea que me recuerda a la figura de Moisés en una doble perspectiva.
Por un lado, el patriarca y legislador del pueblo de Israel simboliza la necesidad que tienen los pueblos de mantener la conciencia de unidad por medio de una legislación justa. Por otra parte, la figura de Moisés nos remite directamente a Dios y por lo tanto a la dignidad trascendente del ser humano. Moisés nos ofrece una buena síntesis de su labor. Ustedes están invitados a proteger por medio de la ley la imagen y semejanza plasmada por Dios en cada rostro. Empieza a hablarnos de por medio de la ley, interesante, ¿eh? Porque ya sabéis que nos dice la profecía de lo que van a hacer respecto a la ley en Estados Unidos y quién estará detrás para que esa ley oficial del gobierno de Estados Unidos reciba unos pequeñitos cambios que son los que finalmente van a dar la consumación a la ley dominical. La ley a favor de que se guarde el domingo exclusivamente y no el sábado. Pues bien, una vez dicho esto, sigamos profundizando. En esta perspectiva quisiera hoy no solo dirigirme a ustedes, sino con ustedes, y en ustedes a todo el pueblo de los Estados Unidos. Aquí, junto con sus representantes, quisiera tener la oportunidad de dialogar con miles de hombres y mujeres que luchan cada día para trabajar honradamente, para llevar el pan a su casa, para ahorrar y poco a poco conseguir una vida mejor para los suyos, que no se resignan solamente a pagar sus impuestos, sino, con su servicio silencioso, sostienen la convivencia, que crean lazos de solidaridad por medio de iniciativas espontáneas, pero también a través de organizaciones que buscan paliar el dolor de los más necesitados. Me gustaría dialogar con tantos abuelos que atesoran la sabiduría forjada por los años e intentan de muchas maneras, especialmente a través del voluntariado, compartir sus experiencias y conocimientos. Sé que son muchos los que se jubilan, pero no se retiran, siguen activos construyendo esta tierra. Me gustaría dialogar con todos esos jóvenes que luchan por sus deseos nobles y altos, que no se dejan atomizar por las ofertas fáciles, que saben enfrentar situaciones difíciles, fruto muchas veces de la inmadurez de los adultos. Con todos ustedes quisiera dialogar y me gustaría hacerlo a partir de la memoria de su pueblo. Ya veis que es el mensaje, una vez más, que abarca a toda la sociedad. Mi visita tiene lugar en un momento en que los hombres y mujeres de buena voluntad conmemoran el aniversario de algunos ilustres norteamericanos, salvando, es curioso, de buena voluntad, o sea, los otros se ve que no, salvando los vaivenes de la historia y las ambigüedades propias de los seres humanos, con sus muchas diferencias y límites, estos hombres y mujeres apostaron con trabajo, abnegación y hasta con su propia sangre por forjar un futuro mejor. Evidentemente esto incluye a Fray Junípero Serra, según él, por supuesto. Y ya vimos que esas ambigüedades, en el caso de Fray Junípero Serra, eran descaradas, a tal punto que muchos para nada iban a conmemorar eso. Pero vais a ver cómo también ahora nos va a hablar de unos personajes con los cuales el Vaticano, en alguno en concreto, tuvo mucho que ver precisamente con su defunción, especialmente los jesuitas. Y ahora es ensalzado como alguien que quería hacer prosperar tanto el país. Es curioso. Mirad qué más nos dice. Con su vida plasmaron valores fundantes que viven para siempre en el alma de todo el pueblo. Un pueblo con alma puede pasar por muchas encrucijadas, tensiones y conflictos, pero logra siempre encontrar los recursos para salir adelante y hacerlo con dignidad. Estos hombres y mujeres nos aportan una hermenéutica, una manera de ver y analizar la realidad. Honrar su memoria en medio de los conflictos nos ayuda a recuperar en el hoy de cada día nuestras reservas culturales. Me limito a mencionar 4 de estos ciudadanos. Atención al primero, Abraham Lincoln, asesinado por los jesuitas, eso no lo dice el Papa, y aquí ahora lo ensalza. Curioso. Martin Luther King, Dorothy Day y Thomas Merton. Estamos en el 150 aniversario del asesinato del presidente Abraham Lincoln, el defensor de la libertad, que ha trabajado incansablemente para que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad. La verdad es que hay una expresión por aquí que dice, en fin, casi vale más que me la calle, porque esto es de una hipocresía tremenda. Cuando su misma orden jesuita lo hizo asesinar
provocó la guerra civil de secesión en Estados Unidos y ahora sale con estas. Pero como la gente desconoce la historia y le importa un rábano, ahora va allí y todo el mundo lo aplaude, incluidos tantos norteamericanos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y colaboración con un espíritu de subsidiariedad y solidaridad. Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante situación social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un lugar de conflictos violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre de Dios y de la religión. Y se atreve a decir esto el representante del Vaticano. Impresionante. Somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Y ya sabéis que si nosotros denunciamos esto, ¿seremos tachados de qué? Pues ya lo estáis viendo. Y así se cubren las espaldas y se quedan tan anchos. Esto nos urge a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo, dice. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología, un sistema económico y al mismo tiempo proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las personas, requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar. Ya sabéis que el Vaticano ahora va de libertad religiosa, cuando nunca habían hecho esto durante siglos y siglos y siglos de historia. Y ahora sí, ¿por qué? Pues evidentemente porque necesitan buscar el ecumenismo. Si fueran persiguiendo aún descaradamente, no podrían tender la trampa perfecta para todo el mundo, literalmente todo el mundo. Pues ahora están haciendo eso por esta cuestión. Cuando tengan otra vez el poder, eso se va a acabar. Sí, eso es profecía y está en la Biblia, sí, y ya podéis buscarlo, porque Apocalipsis nos hablaba de ello. Y eso iba a acontecer en los últimos momentos de la historia. Buscad el capítulo que habla de las dos bestias, Vaticano y Estados Unidos, trabajando conjuntamente precisamente para todos estos fines. Y si no entendéis cuando leéis Apocalipsis, os recomiendo tan solo un libro, unos comentarios sobre Apocalipsis, se titula así el libro Apocalipsis, de Urias Smith, y vais a ver cómo todo eso está más que detallado, y también con la historia, no solo con cuestión profética. Y después, si aún os quedan dudas, leed El conflicto de los siglos de Ellen White, en el cual todo eso se expresa y con una claridad meridiana, para que a nadie le queden dudas de que estas cosas son realmente así y terminarán de ser así. Pero la verdad no gusta, ya lo sé. Nos sigue diciendo, y por otra parte puede generarse una tentación a la que hemos de prestar especial atención, el reduccionismo simplista que divide la realidad en buenos y malos. Permítanme usar la expresión en justos y pecadores. Interesante lo que dice, ¿eh? Cuando la Biblia dice pueblo de Dios y no pueblo de Dios, por tanto, píos e impíos. El mundo contemporáneo, con sus heridas que sangran en tantos hermanos nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos bandos. Sabemos que en el afán de querer liberarnos del enemigo exterior podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. A eso este pueblo dice no. Vaya discursos y qué forma de regirar las cosas, ¿eh? Bueno, y luego habla de copiar el odio y la violencia del tirano. Si denunciamos estas cosas, ¿también seremos tildados de esto? ¿Por denunciar y decir las verdades? Además, en este caso habla especialmente del pueblo norteamericano, decir no. Pues no dicen no precisamente todos cuando Estados Unidos está entrando en tantas guerras provocadas para hacer algo, buscando objetivos, que normalmente es cuestión de dominio geoestratégico, económico, y que va en conjunción con el Vaticano para conseguir sus fines. Eso no, ¿eh? Bueno. Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de reconciliación, de paz y de justicia. Qué bien se habla, ¿eh?
por un lado y por detrás. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para resolver las crisis geopolíticas y económicas que abundan hoy. Anda, si ya es que parece de risa lo que está diciendo, cuando están provocando entre unos y otros todo esto. También en el mundo desarrollado las consecuencias de estructuras y acciones injustas aparecen con mucha evidencia. Nuestro trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, mantener la fe en los compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos, ir hacia adelante juntos en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando con entusiasmo al bien común. El reto que tenemos que afrontar hoy nos pide una renovación del espíritu de colaboración que ha producido tanto bien a lo largo de la historia de los Estados Unidos. La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exige poner en común los recursos y los talentos que poseemos y empeñarnos en sostenernos mutuamente, respetando las diferencias y las convicciones de conciencia. Qué bonitas siempre las palabras. En estas tierras, las diversas comunidades religiosas han ofrecido una gran ayuda para construir y reforzar la sociedad. Es importante hoy, como en el pasado, que la voz de la fe, que es una voz de fraternidad y de amor, que busca sacar lo mejor de cada persona y de cada sociedad, pueda seguir siendo escuchada. Tal cooperación es un potente instrumento en la lucha por erradicar las nuevas formas mundiales de esclavitud, que son fruto de grandes injusticias que pueden ser superadas solo con nuevas políticas y consensos sociales. La política responde a la necesidad imperiosa de convivir para construir juntos el bien común posible, el de una comunidad que resigna intereses particulares para poder compartir, con justicia y paz, sus bienes, sus intereses, su vida social. No subestimo la dificultad que esto conlleva, pero los aliento en este esfuerzo. En esta sede quiero recordar también la marcha que 50 años atrás Martin Luther King encabezó desde Selma, Montgomery, en la campaña por realizar el sueño de plenos derechos civiles y políticos para los afroamericanos. Su sueño sigue resonando en nuestros corazones. Me alegro de que Estados Unidos siga siendo para muchos la tierra de los sueños, sueños que movilizan a la acción, a la participación, al compromiso, sueños que despiertan lo que de más profundo y auténtico hay en los pueblos. Tampoco nos dice qué hubo detrás de Martin Luther King y por qué hizo lo que hizo. Algún día trataremos sobre ello especialmente. En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que son descendientes de inmigrantes. La verdad es que todos son descendientes de inmigrantes en Estados Unidos, salvo los nativos de allí, que eran los indios, que han quedado 4, y ya veis cómo está el tema, ¿no? ¿Y por qué el Papa ahonda en esto? Pues es de esperar. Les está queriendo utilizar el lado de conciencia para decir, vosotros fuisteis inmigrantes, yo también, más gente está yendo a Estados Unidos como inmigrantes, por tanto, ¿qué hay que hacer? Fusionarlos. Ya sabéis el porqué, lo hemos tratado en otras ocasiones. Trágicamente, los derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados. A estos pueblos y a sus naciones, desde el corazón de la democracia norteamericana, deseo reafirmarles mi más alta estima y reconocimiento. Aquellos primeros contactos fueron bastante convulsos y sangrientos, pero es difícil enjuiciar el pasado con los criterios del presente. Bueno, así se arreglan muchas cosas, ¿eh? Sin embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos cometer los pecados y los errores del pasado. Debemos elegir la posibilidad de vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras formamos las nuevas generaciones con una educación que no puede dar nunca la espalda a los vecinos, a todo lo que nos rodea. Construir una nación nos lleva a pensarnos siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo para pasar a la lógica de la recíproca subsidiariedad, dando lo mejor de nosotros. Confío que lo haremos. Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, lo que representa grandes desafíos y decisiones difíciles de tomar, a lo que se suma en este continente las miles de personas que se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor para sí
y para sus seres queridos en un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? No debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las personas, sus rostros, escuchar sus historias, mientras luchamos por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación. Una respuesta que siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos de una tentación contemporánea, descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Tampoco dice por qué se está provocando toda esa situación, sobre todo en Centroamérica, para que tantos de allí deban buscar la salida en el norte. Tampoco. Esta regla nos da un parámetro de acción bien preciso. Tratemos a los demás con la misma pasión y compasión con la que queremos ser tratados. Busquemos para los demás las mismas posibilidades que deseamos para nosotros. Acompañemos el crecimiento de los otros como queremos ser acompañados. En definitiva, queremos seguridad, demos seguridad, queremos vida, demos vida, queremos oportunidades, brindemos oportunidades. El parámetro que usemos para los demás será el parámetro que el tiempo usará con nosotros. La regla de oro nos recuerda la responsabilidad que tenemos de custodiar y defender la vida humana en todas las etapas de su desarrollo. Mirad una vez más ese fariseísmo, utilizar textos bíblicos para decir algo que evidentemente te lleve a algo en concreto, a una respuesta en concreto, pero no dice el porqué de las situaciones generadas. Pero entonces se aplica ese texto y ya está, se da una solución. Jesús no cayó en esos parámetros que le tendieron, esa trampa. ¿Vamos a caer nosotros en lo que el Papa hace, en esa encerrona también de diálogo? Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte. Es algo que el Papa ahora está anunciando. Lástima que esto no lo hizo el Vaticano en esos tiempos en que se dedicaron a masacrar a tantísimas personas y aún hacen esos movimientos que sirven para lo mismo. Estoy convencido que este es el mejor camino porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad solo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito. Recientemente mis hermanos obispos aquí en los Estados Unidos han renovado el llamamiento para la abolición de la pena capital. No solo me uno con mi apoyo, sino que animo y aliento a cuantos están convencidos de que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación. En estos tiempos en que las cuestiones sociales son tan importantes, no puedo dejar de nombrar a la sierva de Dios Dorothy Day, fundadora del movimiento del trabajador católico. ¿Os suena todo esto tipo movimiento sindical? Como siempre, ya sabéis quién estaba detrás de los sindicatos de estos tipos de movimiento. El propio Vaticano, y con objetivos, por supuesto. Si tenéis dudas al respecto, mirad la conferencia que presentamos dedicada a los sindicatos en el tiempo del fin, donde contamos la historia de muchos de estos sindicatos, cuál era su objetivo y dónde va a llevar todo eso. Y también por cuestión profética, Sí, cuestión profética, y Ellen White ya lo dijo en sus días. Su activismo social, su pasión por la justicia y la causa de los oprimidos estaban inspirados en el Evangelio, en su fe y en el ejemplo de los santos. ¿Cuánto se ha progresado en este sentido en tantas partes del mundo? ¿Cuánto se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para sacar a las personas de la extrema pobreza? Sé que comparten mi convicción de que todavía se debe hacer mucho más y que en momentos de crisis y de dificultad económica no se puede perder el espíritu de solidaridad internacional. Al mismo tiempo quiero alentaros a recordar cuán cercanos a nosotros hoy son los prisioneros de la trampa de la pobreza. También a estas personas debemos ofrecerles esperanza. La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente en sus muchos frentes, especialmente en las causas que las provocan. Sé que gran parte del pueblo norteamericano hoy, como ha sucedido en el pasado, está haciéndole frente a este problema. No es necesario repetir que parte de este gran trabajo está constituido por la creación y distribución de la riqueza, el justo uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor son parte indispensable de una economía que busca ser moderna pero especialmente solidaria y sustentable. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus emprendimientos.
sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común. ¿Y dónde sale esto? Laudato si, para variar. Y este bien común incluye también la tierra, tema central de la encíclica que he escrito recientemente para entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común, el planeta entero. Una vez más, mirad, el Papa iba allí con un objetivo y era ensalzar su encíclica Laudato Si, mostrando todo como tan bueno, tan bonito y tan necesario que todo el mundo deberá aplicarlo. Y evidentemente se lo presenta a Estados Unidos, ¿para qué? Para que sea el garante que pueda sí o sí tirar esto hacia adelante como sea. Y eso es lo que la profecía nos decía, que Estados Unidos hará esa fuerza que solo puede hacer él en el mundo para que todos sigan exactamente lo que el papado quiere. Y ahí se dan los pasos. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. También cita, cómo no, Laudato Si. En Laudato Si, aliento el esfuerzo valiente y responsable para reorientar el rumbo y para evitar las más grandes consecuencias que surgen del degrado ambiental provocado por la actividad humana. Una vez más. Estoy convencido de que podemos marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los Estados Unidos y este Congreso están llamados a tener un papel importante. Curioso, ¿eh? Están llamados a tener un papel importante. Ahora es el tiempo de acciones valientes y de estrategias para implementar una cultura del cuidado y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Y va citando Laudato Si. La libertad humana es capaz de limitar la técnica, de interpelar nuestra inteligencia para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder, de poner la técnica al servicio de otro tipo de progreso más sano, más humano, más social, más integral. Sigue citando Laudato Si. Y es curioso, habla de la técnica para un progreso más sano, más humano, más social, más integral, y no nos dice que las técnicas que están utilizando para cambiar el clima perjudican a todo el mundo. Pero eso sí, ellos van a dar la solución con Laudato Si. Y Estados Unidos se va a encargar de que todo esto tire adelante para todo el mundo. Y si tenéis dudas, mirad la última conferencia, la 236 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía, donde estuvimos mostrando datos sobre esto. Mirad también sobre las que presenté de Laudato Si, 6 temas donde se destapa lo del cambio climático, qué hay en verdad detrás, y estad atentos a la próxima, la que va a ser, si Dios quiere, la 237 de Noticias de Actualidad, donde vamos a seguir mostrando más cosas al respecto. Y luego nos venden todo esto. Sé y confío que sus excelentes instituciones académicas y de investigación pueden hacer una contribución vital en los próximos años. Un siglo atrás, al inicio de la Gran Guerra, masacre inútil, en palabras del Papa Benedicto XV, nace otro gran norteamericano, el monje cisterciense Thomas Merton. Él sigue siendo fuente de inspiración espiritual y guía para muchos. En su autobiografía escribió: aunque libre por naturaleza y a imagen de Dios, con todo y a imagen del mundo al cual había venido, también fui prisionero de mi propia violencia y egoísmo. El mundo era trasunto del infierno, abarrotado de hombres como yo, que le amaban y también le aborrecían. Habían nacido para amarle y sin embargo vivían con temor y ansias desesperadas y enfrentadas. Merton fue sobre todo un hombre de oración, un pensador que desafió las certezas de su tiempo y abrió horizontes nuevos para las almas y para la Iglesia. Fue también un hombre de diálogo, un promotor de la paz entre pueblos y religiones. Y también interesante ver que era monje cisterciense, que tenían que ver precisamente con el tema de los templarios y por tanto después también de las sociedades secretas, masonería y demás. Bueno, en tal perspectiva de diálogo deseo reconocer los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas diferencias ligadas a dolorosos episodios del pasado. Es mi deber construir puentes y ayudar lo más posible a que todos los hombres y mujeres puedan hacerlo. Puentes, por eso se llama el Pontífice Maximus, ¿no? Cuando países que han estado en conflicto retoman el camino del diálogo, que podría haber estado interrumpido por motivos legítimos, se abren nuevos horizontes para todos. Por eso el Papa está haciendo de mediador en los conflictos. Se lo está ganando todo, ¿eh?
y a todos. Esto ha requerido y requiere coraje, audacia, lo cual no significa falta de responsabilidad. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático. Un buen político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios. Y ahora cita Evangelii Gaudium, la otra encíclica, la anterior. Igualmente, ser un agente de diálogo y de paz significa estar verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, a acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y sobre esto hemos de ponernos un interrogante. ¿Por qué las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero, un dinero impregnado de sangre y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas. Pues deberían haber acabado antes ellos con las inversiones que hacían en fábricas de armamentos, ¿no? ¿Qué cosas? 3 hijos y una hija de esta tierra, 4 personas, 4 sueños. Abraham Lincoln, la libertad. Martin Luther King, una libertad que se vive en la pluralidad y la no exclusión. Dorothy Day, la justicia social y los derechos de las personas. Y Thomas Merton, la capacidad de diálogo y la apertura a Dios. 4 representantes del pueblo norteamericano. Terminaré mi visita a su país en Filadelfia, donde participaré en el Encuentro Mundial de las Familias. He querido que en todo este viaje apostólico la familia fuese un tema recurrente. Cuán fundamental ha sido la familia en la construcción de este país, y cuán digna sigue siendo de nuestro apoyo y aliento. No puedo esconder mi preocupación por la familia, que está amenazada quizás como nunca, desde el interior y desde el exterior. Las relaciones fundamentales son puestas en duda, como el mismo fundamento del matrimonio y de la familia. No puedo más que confirmar no solo la importancia, sino por sobre todo la riqueza y la belleza de vivir en familia. Ya sabemos que precisamente el Papa tenía un objetivo también en Estados Unidos, y era sobre todo ese encuentro en Filadelfia de las familias. Con todo lo que esto implica, ya sabéis que siempre que el Vaticano habla de familia, al igual que si habla de trabajo y otras cosas, tiene que ver, cómo no, con el domingo. Por eso era tan necesaria esa forma de apretar a favor de la familia. Y no es que yo esté en contra de la familia, ni mucho menos, pero ya sabemos que cuando ellos hablan de algo bueno, después es para girarlo hacia algo malo. De modo particular, quisiera llamar su atención sobre aquellos componentes de la familia que parecen ser los más vulnerables, es decir, los jóvenes. Muchos tienen delante un futuro lleno de innumerables posibilidades. Muchos otros parecen desorientados y sin sentido, prisioneros en un laberinto de violencia, de abuso y desesperación. Sus problemas son nuestros problemas. No nos es posible eludirlos. Hay que afrontarlos juntos, hablar y buscar soluciones más allá del simple tratamiento nominal de las cuestiones. Aun a riesgo de simplificar, podríamos decir que existe una cultura tal que empuja a muchos jóvenes a no poder formar una familia porque están privados de oportunidades de futuro. Sin embargo, esa misma cultura concede a muchos otros, por el contrario, tantas oportunidades que también ellos se ven disuadidos de formar una familia. Una nación es considerada grande cuando defiende la libertad, como hizo Abraham Lincoln, cuando genera una cultura que permita a sus hombres soñar con plenitud de derechos para sus hermanos y hermanas, como intentó hacer Martin Luther King, cuando lucha por la justicia y la causa de los oprimidos, como hizo Dorothy Day en su incesante trabajo, siendo fruto de una fe que se hace diálogo y siembra paz al estilo contemplativo de Merton. Me he animado a esbozar algunas de las riquezas de su patrimonio cultural, del alma de su pueblo. Me gustaría que esta alma siga tomando forma y crezca, para que los jóvenes puedan heredar y vivir en una tierra que ha permitido a muchos soñar. Que Dios bendiga a América. Y así el Papa concluyó su mensaje. Y fue aplaudido y aplaudido vez tras vez, 37 veces. Como era de esperar, también al final. Y después por las multitudes en las calles y donde hiciese falta. ¿A quién se estaba ganando con todas estas grandes palabras? Pues a todos los que podía de Norteamérica. Gracias a Dios ya hemos visto en más de una ocasión que nos está ganando a todos, que hay gente que ya sabe lo que hay detrás. Y otros a veces solo conocen algo de historia y les es suficiente para darse cuenta de lo que hay.
Algunos solo conocen actualidad y también ya conocen cosas que les sirve para desestimar lo que parece bueno, solo en apariencia. Todos esos, evidentemente, no van a ser tildados de hombres de buena voluntad. Esa frase que tanto le gusta al Papa si vas acorde a lo que él dice. Ahora vamos a ver otro vídeo. Son los 10 mensajes más impactantes del Papa Francisco en el Congreso de Estados Unidos, traducidos directamente. Valía la pena ver este vídeo breve, de 1 minuto y pico, en el cual habían esos comentarios adicionales de las personas que prepararon este vídeo, porque iban matizando detalles interesantes de lo que hemos visto anteriormente, con una serie de matices que valía la pena destacar. Mirad ahora, este artículo está en inglés, luego ahora nosotros lo vamos a ver traducido automáticamente al español, con lo cual veréis que hay incongruencias en las palabras, pero para que saquéis en definitiva el concepto de lo que escribió este señor republicano, Keith Ellison, copresidente de Caucus Progresista del Congreso, representante de Estados Unidos para el 5º Distrito de Minnesota. Francisco está hablando la verdad al poder, vamos a responder a su llamada a la acción. Esto lo escribió él, y mirad qué dice. Esta semana el Papa, el líder religioso más influyente del mundo, está hablando al más poderoso legislador del mundo. El mensaje del Papa de ayudar a los pobres, sanar el planeta y el equilibrio de la balanza de la justicia es una llamada a la acción oportuna. La gente en todas partes se oye al Papa hablar su verdad a los intereses más poderosos del mundo. Con su hijo de 4 años de edad, su hija Berenice, huyeron la privación económica, la violencia en Honduras, o sea, fueron emigrantes de Honduras, en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Berenice y su hija viajaron 1.600 millas en busca de la seguridad y la libertad en América, pero en cambio se vieron obligadas a vivir en la cárcel como condiciones en una inmigración y control de aduanas, centro que es para esto en Texas. Cuando Berenice rogó a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para liberar hasta que su audiencia, se le dijo que no podía dejar a menos que ella pagara una fianza de $5.000. Berenice usó sus últimos dólares para pagar los carteles de la droga para que la pasaran a través del Río Grande. Francisco está aquí para Berenice, como Estados Unidos debe ser. El llamado del Papa para las naciones más ricas del mundo para aceptar los que huyen de la pobreza y la violencia contradice directamente la opinión del partido de la mayoría, pero da el poder espiritual a la búsqueda de una reforma migratoria que hace honor a nuestros valores. ¿Os dais cuenta por dónde va todo? El Papa y el presidente Obama tanto han dicho que la desigualdad económica es el reto más importante de nuestro tiempo. Su enfoque en la pobreza da voz a la vida cotidiana de personas en todo el mundo. Pocos entienden la aplastante carga de la desigualdad económica mejor que Bertrand Olotara. Bertrand es un cocinero de 44 años de edad en la cafetería del Senado de Estados Unidos. 5 días a la semana, Bertrand se despierta a las 4:30 de la mañana para dirigirse al Capitolio, donde se prepara la comida para los más poderosos legisladores de Estados Unidos. Los fines de semana, Bertrand trabaja en Whole Foods. A pesar de trabajar 70 horas a la semana, Bertrand no tiene un salario digno y depende de los cupones de alimentos para que sus hijos no vayan a dormir con hambre. Mira qué situaciones plantea, ¿eh? Francisco está aquí para Bertrand, como Estados Unidos debe ser. Interesante, está planteando situaciones de personas que han emigrado allí y que el Papa, en definitiva, va a apoyar estas situaciones para que reviertan y sean el país como debiera ser, ¿no? Demasiados estadounidenses saben lo que es trabajar duro, a menudo en 2 trabajos, pero aún así no son capaces de llegar al fin de mes. El mensaje del Papa de la inclusión y la prosperidad compartida contradice los principios económicos del partido mayoritario, pero se hace eco de la mayoría de los estadounidenses que trabajan duro por un salario justo y aquellos de nosotros que abogan por una economía que funcione para todos. En momentos en que las voces de los estadounidenses se ahogan cada vez más por los intereses corporativos y super PACs, el mensaje del Papa refuerza los movimientos populares que están trabajando para diferentes prioridades. Al igual que el Papa, creo que no hay problema, plantea un mayor peligro para nuestra supervivencia que el cambio climático. El llamado del Papa para un despertar sobre el impacto del cambio climático obliga
a los negadores para enfrentar esta verdad. Tenemos la obligación moral de dejar un planeta limpio y seguro para nuestros hijos. Los convencidos por la ciencia. Basta con mirar a nuestras comunidades para ver la evidencia del cambio climático. Boyce Jones, un padre de Minneapolis, ha soportado múltiples estadías en el hospital con su hijo, que ha sido tratado en varias ocasiones por asma y problemas respiratorios. Boyce no está solo. Cada año 3.500 personas en el norte de Minneapolis son hospitalizadas debido a los altos niveles de contaminación del aire. Esta es la tasa más alta de hospitalización por asma en el estado. La comunidad se sienta al lado de una carretera principal y de la contaminación de carbono de los automóviles y camiones conduce a las tasas altas de asma. El cambio climático exacerba todas las desigualdades existentes. Boyce y su hijo se encuentran en la vanguardia de esa injusticia. ¿Os dais cuenta cómo va poniendo cada factor de lo que el Papa ha ido diciendo, en definitiva, bajo la perspectiva de algún personaje que pueda vivir, de alguna persona o familia que viva en Estados Unidos, y cómo todo cuadra con lo que dice el Papa? Pues mirad qué dice. Claro, Francisco está aquí para Boyce, como Estados Unidos debe ser. El Papa está agitando a las personas en todo el mundo porque habla de millones de personas cuyas voces no se oyen. Él es la voz de los pobres, los enfermos, los desamparados y maltratados. Contar sus historias trae esperanza. En la economía mundial los ricos se hacen más ricos, mientras que todos los años miles de millones de personas no pueden sobrevivir. El Papa dice que esto es un error y nos insta a corregir estas desigualdades. El mensaje del Papa es oportuno, moral y de gran alcance. ¿Os dais cuenta? Y las profecías nos decían que a través de la moral el Vaticano iba a volver a coger el poder mundial. Mirad cómo hemos ido mostrando a lo largo de todos estos años ese papel que cada vez se está haciendo más preponderante y que está abriendo las mentalidades de cualquier persona del mundo, crean lo que crea o no crean nada, para dar precisamente un acuerdo a que es el líder moral, el que necesita el mundo en definitiva. Su mensaje refuerza los esfuerzos de organización de la gente a lo largo de nuestro país, como los soñadores de trabajo para la reforma de la inmigración. Lucha por $15 que trabaja por un salario justo. Bueno, aquí pone Negro Vidas Materia, Organización por los Derechos Civiles, y los grupos ecologistas que trabajan por la justicia climática. Por un factor u otro, el Papa es ideal para solucionarlo todo. El Papa ha pedido al Congreso, los jefes corporativos y todos nosotros para elegir un salario justo sobre beneficios, dar la bienvenida a los inmigrantes en lugar de dejarlos sin hogar, a dejar de contaminar en vez de dejar a la gente enferma. La gente en toda América y el mundo ya se están organizando en estos temas. Francisco está llamando a todos a vivir más justamente. El Papa hablará a los poderosos sobre los Berenice, Bertrands y Boyces del mundo. La llamada es urgente. Actuemos ahora. Impresionante ver cómo personas que ya se mueven en ese ámbito político están dando un mensaje tan partidista a lo que el Papa está diciendo, que la verdad es que ya da que pensar. ¿Sabéis? Ver esas imágenes del Papa en Estados Unidos, pero sobre todo hablando al Congreso, ante todos los representantes importantes de ese país a nivel político, es algo que solo podíamos vislumbrar los que sabemos las profecías. Sí, porque cuando Ellen White escribió estos detalles sobre las profecías de Apocalipsis, pues era de esperar. ¿Qué hizo ella? Dar prácticamente detalles de muchas cosas que nos iban a servir para poder ver en lo que está aconteciendo ahora, 100 y pico de años después, cuando entonces era impensable, que todo se iba a cumplir tal cual, y que todo esto iba a llevar precisamente al poder absoluto del papado en todo el mundo, gracias a que Estados Unidos le abriría la puerta, acogería sus mensajes y los haría implementar no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. Y ahora vamos en ese proceso. La profecía aún no ha culminado, porque si hubiese culminado el fin del mundo prácticamente sería ya, Jesús volvería ya, pero no. Si vuelve en el 2031, todo esto lo hemos de ver hasta esos momentos, paso a paso. Por eso las personas que decían, uy, el Papa en Estados Unidos, esto ya se acaba. No, no, por favor.
Hay profecías que deben cumplirse, las profecías finales se van a cumplir todas. No va a faltar ni una de ellas va a ser desechada. No son condicionales, van a suceder sí o sí. Por tanto, deben acontecer. Y si las conocemos, no podemos decir, como muchos habían dicho, tan alarmistas, que ya se acababa todo. Por favor, un poco de seriedad. Estos sí que son fundamentalismos, que lo que hacen es echar por tierra la verdad de Dios. Aquí ahora aparecía el texto completo del discurso del Santo Padre a los sin techo en la parroquia de San Patricio. Fue algo que se hizo posteriormente a lo que hemos visto. En su último encuentro en la ciudad de Washington, el Papa recuerda que la fe nos aporta esa luz que disipa la oscuridad. Y mirad, ¿qué hizo en San Patricio, en esa parroquia? Pues ir a hablar a los sin techo. ¿Cómo no? Una vez más vemos que se pone del lado de los marginados. Dice, qué bien nos hace rezar juntos, qué bien nos hace encontrarnos en ese espacio donde nos miramos como hermanos y nos reconocemos los unos necesitados del apoyo de los otros. Hoy quiero rezar con ustedes, quiero unirme a ustedes porque necesito su apoyo, su cercanía. Quiero invitarlos a rezar juntos, los unos por los otros, los unos con los otros. Así podremos continuar con este sostén que nos ayuda a vivir la alegría de saber que Jesús siempre está en medio nuestro. Jesús nos ayude a solucionar las injusticias que Él conoció primero, la de no tener casa. ¿Se animan a rezar juntos? Yo empiezo en castellano y ustedes siguen en inglés. Padre nuestro que estás en el cielo, antes de irme me gustaría darles la bendición de Dios. Que el Señor los bendiga y los proteja, que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad, que el Señor los mire con amor y les conceda su paz. Y no se olviden de rezar por mí. Y así el Papa concluye una vez más pidiendo lo mismo que pidió en el Congreso, a la salida, y lo que va pidiendo en todas partes, que recen por él. ¿Por qué? Pues porque eso aparentemente para el mundo lo va a captar como un signo de humildad, como si fuera uno igual que ellos. Ya sabemos que en verdad esto es marketing del más puro y absoluto para conseguir objetivos, ¿cómo no? Ahora vamos a ver otro vídeo, el discurso del Papa Francisco en el encuentro con los sin techo de Washington. Mirad un poco todo lo que aparece allí, ¿vale? Una vez más, no se olviden de rezar por mí, pone esa cara especial, ¿verdad? En fin, como siempre, una cosa es lo que se dice y la otra lo que en verdad se siente. Y en estos casos queda más que claro con expresiones. Francisco en Washington visita por sorpresa a las hermanitas de los pobres. El Santo Padre subrayó la labor de las religiosas en el cuidado de los ancianos. Una sorpresa en el viaje, como siempre suele pasar, algo fuera de programa, parece ser. Y siempre cuando sucede esto es porque va a haber a alguien en concreto que necesita ese apoyo por algo. Pues vamos a verlo. Los fuera de programa del Papa Francisco se han convertido en un clásico en sus viajes apostólicos. En esta ocasión ha sido para visitar a las hermanitas de los pobres en Washington. Después de la Eucaristía de la canonización de Fray Junípero Serra este miércoles, Francisco llegó a la casa de las hermanitas de los pobres para hacerles una visita sorpresa. La noticia fue confirmada por el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien además precisó que el Santo Padre quiso realizar esta parada para expresar su apoyo a las religiosas comprometidas en algunas batallas legales en el ámbito del conocido como Obamacare, reforma sanitaria propuesta por el actual presidente de Estados Unidos. ¿Estáis oyendo bien? Este plan de Obama es el que llevaba también implícito el tema del chip, para que se implementara en todas las personas para poder ser atendidos médicamente. Y estas monjas se opusieron, pero no por esto, sino porque junto a esto había otra cuestión que es la que vais a ver ahora. Desde el 2013, de hecho, las religiosas iniciaron una demanda contra la administración de Obama, ya que dicha reforma obliga a empresas e instituciones a suministrar cobertura sanitaria a sus empleados, incluyendo control de la natalidad, esterilizaciones y píldoras abortivas. Por esto se negaron ellas y se pusieron en contra y hicieron una demanda. No por el tema del chip, por supuesto. Pero os dais cuenta que ahora el Papa primero está con Obama
ensalza todo lo que está haciendo y ahora va allí a alguien que le planta cara a Obama, ¿os dais cuenta que algo no cuadra aquí? Que por un lado u otro aquí hay una hipocresía que no se aguanta. El pontífice, explicó el portavoz vaticano, se detuvo en la capilla durante 15 minutos para charlar con todas las hermanas y también con su abogado. De cualquier forma, precisó que el Santo Padre no ha entrado específicamente en la cuestión y en su breve saludo, después de haber hablado con cada una, subrayó la importancia del ministerio de las hermanas y en particular sobre el cuidado de los ancianos. O sea, va allí, no se moja, pero en cambio, evidentemente, denota una posición. ¿Por qué no se es claro de un principio, se dicen las cosas tal como son? ¿Por qué ese politiqueo vaticanal? En fin, si la religión debe ser política, debería ser hipocresía, y no creo que eso sea lo que precisamente vaya unido de la auténtica religión. Y mirad qué más aconteció. Shakira y Juanes cantarán para el Papa durante su visita a Estados Unidos. La artista colombiana actuará durante la visita del pontífice a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El otro espectáculo se dará en el marco del Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. Evidentemente iba a haber espectáculo también, apoyo musical y por personas de renombre dentro del mundo de estas cuestiones mediáticas, de, como no, cantar y tantas cosas que van asociadas a todo esto. El mundo de la farándula, mirad cómo está apoyando también al papado tantísimas veces. El Papa Francisco comenzó su visita a los Estados Unidos este martes tras su gira por Cuba y ya quedó confirmado que Shakira actuará durante la visita del pontífice a la sede de la ONU en Nueva York el próximo 25 de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque el Papa iba a ir también a la ONU, y ya sabéis que Shakira tiene algo de vinculación con la ONU, ¿no? La colombiana compartirá el escenario con la artista Angelique Kidjo, originaria de Benín, ya que ambas son embajadoras de buena voluntad de la ONU. Después de la actuación de la cantante latina, otra embajadora y ganadora del Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, dirigirá unas palabras a los asistentes. Yo no sé si estas personas saben dónde están puestas, porque si saben realmente lo que es la ONU y para qué las están utilizando, creo que saldrían corriendo de allí, y si lo saben y siguen allí, pues la verdad es que peor imposible. La artista aprovechará su visita a Estados Unidos para alentar a los líderes mundiales sobre la inversión en el desarrollo de la primera infancia y también para hacer el lanzamiento oficial de su línea de juguetes. Dos cosas juntas. Por su parte, Juanes cantará frente al Santo Padre acompañado del tenor italiano Andrea Bocelli y de la Orquesta de Filadelfia. Este espectáculo se dará durante el Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a cabo el día 26 en Filadelfia. Y este era el programa que en definitiva iban a hacer en un lugar y en otro. El cantautor ya eligió los temas que interpretará durante el encuentro. Las melodías con las que deleitará Francisco son A Dios le pido y Odio por amor. He estado ensayando en Miami toda la semana con mi banda, todos estamos muy emocionados. Esta es una gran oportunidad para mostrar al país que los latinos somos fuertes. El Papa es de Argentina, yo soy colombiano y muchos latinos van a estar en el público, indicó Juanes. Evidentemente, si algo había cercano al Papa en todos los lugares eran latinos, que haya montones en Estados Unidos. Y con este apoyo de latinos que están en el extranjero también, aparte de Estados Unidos, todo se cerraba. Latinos por aquí, latinos por allá. Apoyo al Vaticano de lleno. Hay un tema más que se escuchará en la presentación. Se trata de una canción que el músico compuso recientemente y será la primera vez que la interprete en directo. Pues ya veis. ¿Y con esto qué se consigue? Vincular pues a personas que siguen a estos cantantes por lo que sea, porque supongo que les gusta su música, y automáticamente cuando ven que cantan para el Papa, en definitiva lo ensalzan, pues ¿qué van a hacer ellos? Vincularse a lo mismo, porque si son sus ídolos, entre comillas, pues ¿qué es de esperar? Bueno, pues las cosas se trabajan muy bien, y quizás yo no sé si estas personas, estos cantantes, saben la verdad de lo que hay detrás de todas estas cuestiones, pero quizás ya convendría que lo supieran y de algún modo se deberían enterar y veremos quién
que los conozca se lo puede llegar a decir, porque la verdad es, a mí al menos me indignaría mucho saber que me están utilizando para ciertos fines, cuando en apariencia todo es muy bueno, pero por detrás es lo peor de lo peor. Pues bien, mirad ahora esto. Francisco en América, 10 formas en que el Papa Francisco nos desafía. Nota del editor, Jane Parini, un poeta y novelista, enseña en el Middlebury College. Él es el autor de Jesús, el rostro humano de Dios. Y mirad qué dice. ¿Por qué el Papa Francisco inspira respeto, incluso el amor, en el corazón de millones, incluyendo las personas no católicas? Qué pregunta, ¿eh? Al igual que otros cristianos, busco al Papa Francisco para liderazgo espiritual. Estas son 10 razones por las que muchos de nosotros admiramos a este pontífice y por qué sus ejemplos establecen un desafío moral para nosotros en muchos frentes. Buena entrada, ¿eh? Tema más moral y a nivel mundial imposible aplicado al Papa. Punto número 1. La humildad es una virtud. El Papa Francisco personifica la humildad, habiendo adoptado el nombre de San Francisco de Asís, un servidor de los pobres cuyo amor por el mundo natural era legendario. Por eso lo del Laudato Si después, claro. Un maestro del simbolismo. El Papa Francisco rápidamente prescindió de las lujosas zapatillas rojas que los papas usaban. Desde luego, cuando dice un maestro del simbolismo, nunca mejor dicho. Se mudó a un pequeño apartamento en el Vaticano y guardó el Mercedes papal en el garaje, favoreciendo a un Renault de 20 años de antigüedad con 305.775 kilómetros recorridos. Signos de humildad. Qué marketing tan bien tramado. Y que está llevando el Papa aún a la perfección. Pues bien, una vez más, maestro del simbolismo y maestro del teatro. Punto número 2. El cambio climático es real, dice. 3. Compromiso con los pobres. 4. El capitalismo en juicio. 5. Homosexuales en la Iglesia. 6. Las mujeres son iguales. 7. Llegar al Islam. 8. Aceptar la ciencia como válida. 9. Una visión global. Y el punto número 10. Papa de todo el mundo. El Papa Francisco nos está pidiendo que vivamos a la altura de lo que Abraham Lincoln llamó, como todos bien saben, los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Él es un agente de la paz y la reconciliación, de la acción y del mejoramiento. Él se ha convertido en el nuevo Nelson Mandela, en la nueva fuente de autoridad moral del mundo, dice John Allen, un editor de Crux, una revista católica. El papado no ha tenido esta relevancia política desde el fin de la Guerra Fría. Autoridad moral del mundo. Este Papa nos ha planteado muchas preguntas urgentes. ¿Estás prestando atención? ¿Empezarás a actuar? ¿Os dais cuenta cómo motiva a que las personas hagan algo en la línea de lo que él plantea? Porque esa línea de planteamiento es la buena, la que los hombres de buena voluntad deben seguir. Porque si no eres de mala voluntad y mal vamos, ¿y serás un fundamentalista? Pues bien, ya te lo puedes ir planteando, porque desde luego sí que nos está llevando a actuar. Y una de dos, o te defines y vas a favor de Dios, o vas a favor del Vaticano y de lo que hay detrás, que precisamente no es Dios, es su archienemigo. Pues no solo eso, debemos definirnos en nuestra vida tal cual debe ser. Debemos hacer ya las cosas como Dios quiere, porque de lo contrario, sin saber además esas artimañas diabólicas que están tan bien planteadas para que todo el mundo se las trague, ¿qué haremos? Actuar a favor de ellos pensando que estamos en lo correcto. ¿Os dais cuenta qué fácil es caer en la trampa satánica? Pues como no conozcamos las artimañas del enemigo, lo vamos a llevar claro. Y cuando hablo del enemigo me refiero a Satanás. Francisco en América. Una niña le pide al Papa que interceda por los indocumentados en Estados Unidos. Ya sabemos que el Papa iba también con este propósito, para conseguir votos en definitiva
que después lleguen a apoyar a lo que haga el papado o diga el papado. Durante el desfile en el National Mall, Francisco se detuvo para besar a bebés y niños, pero una niña consiguió pasar a través de la barrera y le entregó una carta al Papa. Al principio el equipo de seguridad la detuvo, pero el Papa dio luz verde para que se acercara. La multitud aplaudió cuando un guardia la levantó hacia el pontífice. En un vídeo publicado en The Guardian, la niña, identificada como Sophie Cruz, de 5 años, y de Los Ángeles, lee la carta. Papa Francisco, quiero decirle que mi corazón está triste, y me gustaría pedirle que hablara con el presidente y el Congreso para la legalización de mis padres, porque todos los días tengo miedo de que un día se los lleven lejos de mí, dijo la niña, con 5 años. Unos se lo creerán que la ha escrito ella y otros no, evidentemente. Cruz se describe a sí misma como ciudadana estadounidense con raíces mexicanas. Dice que sus padres emigraron desde Oaxaca, en México. Y cuidado que hay niños súper espabilados, con 5 años. Sea como fuere, esto iba a ser utilizado, como no. Y aquí tenéis a la niña en cuestión. Su padre Raúl tenía una camiseta amarilla que decía Papa rescata DAPA. ¿Lo veis aquí? En referencia a la acción diferida para padres de estadounidenses, un programa que busca posponer la deportación para los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. El miércoles el Papa Francisco se reunió con Barack Obama y terminó el día con la canonización de Junípero Serra. Fue el primer día completo del Papa en Estados Unidos. La visita de 6 días le llevará esta semana a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a Filadelfia para el Encuentro Mundial de las Familias, un gran evento católico que se espera que atraiga casi 1 millón de peregrinos a las misas papales. Y evidentemente, ¿quién iba a estar allí? Familias de todo el mundo, pero también, ¿quién? Hijos y padres migrantes, que están pidiendo, en definitiva, papeles. ¿Sí? Ser legalizados. Pues ahora vamos a ver 2 vídeos. Primero una niña le pide al Papa que interceda por los indocumentados en Estados Unidos. Luego el siguiente vamos a ver también alguna imagen, visto toda la escena al completo. Evidentemente todo esto siempre se da en esos viajes del Papa, que se acerca a alguna criatura o le acercan a alguna criatura. Ya sabéis que son momentos conmovedores que llegan a la gente, toca el sentimiento, y más cuando la niña lleva este tipo de mensajes, ¿no? En fin, marketing perfecto. En esta noticia de cuando el Papa Francisco pide ante el Congreso de Estados Unidos la abolición mundial de la pena de muerte, aparece algo interesante también. Invitados de todo tipo hubo en el Congreso. Los contrastes dominaron en los palcos del Congreso, donde invitados tan diferentes como el precandidato presidencial Ben Carson o dirigentes de grupos de defensa de los inmigrantes escucharon el primer discurso de un papa ante el Pleno del Legislativo estadounidense, reunido en sesión conjunta. El Papa Francisco fue invitado por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, de confesión católica, como el 31% de sus compañeros del Legislativo, un porcentaje superior al del 22% de católicos de la sociedad estadounidense. ¿Os dais cuenta que hay más católicos mandando allí, en la Cámara de Representantes, que hasta entre la población? ¿Os dais cuenta qué trabajo tan excelente han hecho con el paso de los años? Es normal, si tienen que conseguir sus objetivos, necesitaban que hubiese mucho católico dentro del Congreso, del Senado, en definitiva, también. ¿Por qué? Pues era de esperar. Si están bien ubicados allí, podrán tener una mejor presión hacia las leyes, mayor presión hacia sus propios partidos, que son los que finalmente deciden lo que van a legislar. Pues es un trabajo espléndido que han hecho muy bien el Vaticano durante años, preparando a gente, educándola en los mejores lugares para después ponerlas en los sitios adecuados para poder llegar a ese punto de poder que tantos otros no van a llegar. Un trabajo perfecto. El Vaticano no es tonto, Su experiencia de tantos años y quien le está impulsando a hacer las cosas lleva precisamente a todo ello. Hemos visto que hablaba de Carson, aspirante republicano,
uno de los invitados más originales fue el neurocirujano retirado Ben Carson, católico. No, esto está errado, él no es católico, es adventista del séptimo día, al menos en apariencia, y uno de los aspirantes más populares para lograr la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, por la que compite, entre otros, con el magnate inmobiliario Donald Trump. En esos momentos, Ben Carson estaba muy bien situado para poder ser elegido, más incluso que Donald Trump, o prácticamente a la par en esos momentos. Ahora Ben Carson, después de todos estos días, parece ser que está bajando bastante y Donald Trump está prácticamente arriba. Pero, ¿qué hacía un adventista en el Congreso oyendo un discurso del Papa, del que Apocalipsis nombra como el líder, el representante de algo denominado la bestia? Sí, ¿cómo puede ser? Pues eso ya da que pensar, pero mirad ahora. Precandidato republicano Ben Carson dice que no le entendió al Papa. Carson, el segundo favorito en la interna republicana, asistió a la alocución del Papa Francisco en el Congreso este jueves, pero luego dijo a los reporteros que no podía entender al Papa sin un texto escrito. Es curioso porque la gente bien aplaudía, hablaría muy mal el inglés, pero parece ser que lo entendían, porque si no, ¿por qué aplaudían? Como autómatas, y él no entendió nada. El precandidato Ben Carson, uno de los contendientes a la nominación presidencial del Partido Republicano que asistió al discurso del Papa Francisco en el Congreso, dijo que le había sido muy difícil entender las palabras del pontífice sin tener una transcripción. La aparente referencia al acento del Papa Francisco durante su alocución en inglés vino poco después del discurso, cuando le preguntaron a Carson qué le habían parecido las declaraciones del Papa sobre el cambio climático y la abolición de la pena de muerte. Carson, un neurocirujano retirado originario de Detroit y quien está de segundo en las preferencias de los republicanos para la nominación presidencial después de Trump, dijo a los reporteros a la salida del discurso que no sabía exactamente lo que había dicho el Papa, aunque se manifestó encantado de estar presente en su discurso. Que un adventista, sabiendo la profecía, sabiendo la historia y sabiendo lo que el Papa iba a hacer allí, y todo lo que vendrá después en consecuencia, diga que está encantado de estar allí, y que además haya ido, ¿a qué responde? Pues la verdad es que los adventistas se lo deberían hacer mirar, y me refiero a los adventistas que apoyan que esta persona se presente a político para presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Especialmente me dirijo a ellos en este caso. ¿No os dais cuenta que nos están dando gato por liebre? ¿Que algo no cuadra en todo esto? No entendí lo que dijo sobre el cambio climático, dijo Carson. De acuerdo al National Journal, estoy de acuerdo que cualquier persona inteligente desea cuidar del medio ambiente no solo para sí mismo, sino para los demás. Los reporteros luego le preguntaron su opinión sobre el llamado del Papa a abolir la pena de muerte. No escuché eso, realmente me estaba esforzando para tratar de entender, pero sin una transcripción de lo que decía era muy difícil, dijo Carson. Respecto a la pena de muerte, creo que es un asunto civil y como tal creo que la gente de la región debe tomar sus propias decisiones. O sea, echemos balones fuera, que se dice aquí, ¿verdad? No he entendido nada, me hago el sueco, en definitiva, no me entero de nada y ya está, no me mojo, por tanto, no, así no se puede ir. Primero, ¿qué hacía Ben Carson allí? Hay cosas que no cuadran. Y lo peor de todo es que hay tantos adventistas que están a favor de todo ello, que dices, ¿cómo puede ser que no se den cuenta de nada? ¿O es que no quieren darse cuenta? Cuando empiezan a hablar también a favor de luchar por el cambio climático y todo lo que estamos contaminando y manifestémonos y no sé cuántas cosas más, ¿no saben lo que hay detrás? Pues ya va siendo hora, porque mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dice Dios en Oseas. Y resulta que no es porque no se enteren, sino porque no se quieren enterar. Y por desgracia, así es la mayoría del pueblo adventista.
oyendo a sus dirigentes que los están llevando por donde quieren, en vez de indagar por ellos mismos y decirles ya basta de manipulaciones y ponerles los puntos sobre las is. Pero no, es más fácil seguir como borregos donde todos dirigen, ¿verdad? Qué lástima. Vaya mensaje van a dar al mundo para ser salvo cuando los están llevando precisamente al mismo matadero. Vaya desgracia. Y bien, el último vídeo por hoy, desde la Jornada Mundial de la... Este vídeo ha estado centrado en algunas cuestiones, pero básicamente en una de ellas. Y tenía que ver precisamente con el Papa y Obama, en esa recepción que tiene y que ya mostramos en una conferencia anterior. Aquí la persona que está hablando es un sacerdote católico, si no recuerdo mal. Él está ya en Filadelfia esperando el gran acontecimiento para que el Papa llegue hasta allí, donde habría muchísimas familias latinoamericanas y él era el encargado de ellos también, en definitiva, en esa zona. Esta persona que estaba hablando hacía mucha referencia y mucho hincapié en que Obama estuvo invitando a una multitud de personas a ese encuentro, a ese recibimiento con el Papa, pero que parece ser que todos eran anticatólicos, algunos excatólicos y otros no han sido católicos, parece ser, pero todos con tendencias sexuales normalmente que para nada es o va en conformidad con lo que teóricamente dice el Vaticano. Y incluso ha dicho él que el Papa no se mostró muy risueño porque no le hacía gracia que esas personas estuvieran allí, que iban a saludarlo y que se sacarían fotografía con el Papa y que después esas fotografías pudiesen ser utilizadas para decir, mira, ves, el Papa está apoyándonos o algo parecido a eso. Bien, lo curioso de todo esto es por qué estas personas, si son tan contrarias al Papa, van a ver al Papa, aunque se lo diga Obama o se lo diga su tía, es igual. Si tú estás totalmente en contra de algo, quizás vas a manifestarte, que es lo que hacen muchos, pero irás allí a escuchar el discurso del Papa y después también a aplaudir. Hay cosas que no cuadran, y esta persona habla de esta situación que hay en la Casa Blanca con Obama y con ese gobierno que hay ahora, como dejándolo un poco marginal, ¿no? Como rechazado por ellos. Es curioso, ¿que no sabe que Obama lo subieron los jesuitas? Pues no lo debe saber, seguramente. Pues ya va siendo hora también de que indague un poco este señor, o alguien se lo diga si lo conoce, porque la verdad les están dando gato por liebre por todos lados, e incluso a personas católicas o sacerdotes católicos que parecen ser que están muy afianzados en su fe, pero que no saben lo que les están jugando también los suyos. Bueno, pues nada, os había dicho que este era el último vídeo, no, aún hay otro, es este, donde vamos a ver un programa de televisión de Estados Unidos en el cual salen varios famosos que confiesan cómo se sienten con la visita del Papa a los Estados Unidos. Estad atentos. Pues en definitiva estas eran las declaraciones de personas del mundo del espectáculo, de cantantes diversos. ¿Y qué podemos esperar? Pues que todos están encantadísimos, todos son latinoamericanos, están encantadísimos con esa visita del Papa, deseando oír sus palabras, que es un hombre ideal para solucionar todo en el mundo, en definitiva. Pues esta es la opinión generalizada cada vez de más y más personas. Y es una lástima que tantas personas no sepan la verdad. Pero eso en definitiva no es solo culpa de ellos, también es culpa nuestra por no estar cantando nosotros sí la verdad fuertemente a este mundo. Por desgracia, ni la propia Iglesia Adventista, que debería estar dando la nota principal, lo está haciendo como estaba profetizado que acontecería. Por eso Dios tiene que sacar un remanente del remanente, para que esos pocos digan lo que deben decir al mundo, y que al final todo el mundo sepa la verdad y cada uno tome su posición. Y el Señor va a tener que trabajar con pocos, porque con los muchos no tendrá nada a hacer, como está pasando ya. Y contra viento y marea, contra todo lo previsto en este mundo,
lo considerado bueno en teoría muchas veces, ese pequeño grupo tendrá que decir las cosas tal como son, con el poder del Espíritu Santo, siendo el tercer Elías, dando la luz a este mundo, guste o no guste. Pero el fin se acerca y por amor, para que todo el mundo pueda reaccionar, al menos tener esa oportunidad, debemos decir las cosas, pase lo que pase. Nosotros vamos a terminar hoy aquí, en Nueva York. Va a ser la próxima conferencia dedicada precisamente a esta visita del Papa que tuvo lugar en Estados Unidos, donde iremos mostrando más de lo que hizo y donde seguiremos hablando y comentando tantas cosas que a veces pasan desapercibidas y que valen la pena. Aquí tenéis los grupos de contacto en nuestra web oficial en España y también en otras partes del mundo. Cada vez hay más. Podéis dirigiros a ellos para pedir el conflicto de los siglos, para recibir estudios bíblicos, para lo que haga falta. Personas que como nosotros están dispuestos a hacerlo todo por dar el mensaje final a este mundo. Sigamos atentos a cada cosa que acontece, sobre todo lo que tiene que ver con el Vaticano, porque en definitiva es lo que irá marcando las pautas para el propio regreso de Cristo, aunque antes van a suceder otras cosas en las que ellos se van a ver plenamente implicados, pero que van a afectar a todo el mundo. Que Dios os bendiga.